porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónale sus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor, y líbranos del mal. Ten piedad, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónale sus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Para que yo ponga nada más la letra. Por tu corona de espinas, ten piedad de nosotros. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónale sus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor, y líbranos del mal. Ni más. Sí, dos. Sí, bueno, sí. No, bueno, sí. ¿Será que pidan piedad? Sí. No me había acordado. Pues ese era. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, a ti. Sí, y se la sabe la gente. Buenas tardes, hermanos. Nos congregamos esta tarde para celebrar la conmemoración de la muerte del Señor, cuyo sentido comprenderemos definitivamente en el día de mañana, al celebrar la vigilia pascual. Jesús nos ha enseñado que el sentido de la vida es el amor y que el amor verdadero llega hasta el extremo de entregar la propia vida. Seremos contemplativos de la cruz del Señor, donde tuvo origen la salvación del mundo, y al comulgar nos haremos partícipes de su cuerpo entregado y de su sangre derramada. Dispongámonos a vivir con mucho recogimiento esta sagrada celebración. De rodillas y en silencio, recibimos a quien preside nuestra celebración.
Nos ponemos de pie con el acto de la postración. Estamos iniciando el oficio del Viernes Santo, la postración, que significa primero la pequeñez, nuestra pequeñez delante de Dios, del misterio de Dios que se ha revelado en Cristo, y segundo, nuestra penitencia, nuestra humillación por nuestros pecados. En nombre de toda la iglesia, de todos los discípulos, el sacerdote se postra pidiendo perdón como penitencia por nuestros pecados, el pecado de todos, por los cuales murió Cristo en la cruz. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra del Señor de este día. Nos podemos sentar y escuchamos con mucha devoción en este Viernes Santo. En la pasión, Cristo nos da una gran lección de generosidad. Esto debe despertar en nosotros una respuesta de gratitud y compromiso serio. El camino de la cruz es el camino de nuestra vida que debemos recorrer apoyados en Jesús. Al final, Él nos dará la victoria. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataba, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja de esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Le hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fuerzas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.
Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y mis parientes se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús, a ti. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús, a ti. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que le había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga, donde se reúnen todos los judíos.
y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han dicho, a los que me han oído, sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras,
se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, ¿no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto? Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser el rey es enemigo del César. Al oír esas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron, No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas y guardamos unos segundos de silencio.
Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. E inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Jesús vino al mundo para revelarnos al Padre. Su manera de vivir, su manera de hablar, nos ha manifestado quién es Dios, pero sobre todo el momento culminante de su vida, cuando entrega toda su vida por nosotros en la cruz, el momento del Gólgota, como hoy escuchamos, momento en que las tinieblas cubrieron el horizonte de Jerusalén, momento de silencio, momento de humillación. El amor es humillado, es maltratado, el amor muere un día como hoy. Y ese acontecimiento histórico que hasta los grandes historiadores ateos afirman como uno de los acontecimientos más incontestables, ese acontecimiento no se puede describir con palabras. Harían falta palabras para poder hablar de ese momento. La crucifixión de Jesús no es para hablar de Él, es para dejar que Él nos hable. El Viernes Santo no es para hablar de Jesús, es para dejar que Jesús nos hable a través de la cruz. Ahí en la cruz, sin embargo, podemos decir algo para que después el Espíritu Santo diga el resto a lo largo de esta tarde. Jesús en la cruz nos muestra de una manera clara, con un lenguaje elocuente, quién es Dios. Ahí Jesús nos muestra que Dios es aquel que da la vida al que la quita, el que da la vida a sus propios asesinos. Es aquel que si lo negamos, Él nos sigue amando. Si lo traicionamos, Él nos ama todavía más. Si lo rechazamos, Él siempre sigue siendo fiel. Es el siempre fiel, más allá de nuestras infidelidades personales. Es aquel que nunca se rinde ante nuestros pecados.
Hermanos, si Jesús no se rindió ante el suplicio más grande que puede sufrir un ser humano, eso significa que nunca se va a rendir. ¿Se fijan en la grandeza de la cruz? Nunca se va a rendir ante mi pecado. Si estuvo dispuesto a morir en la cruz, ¿qué no puede hacer Jesús hoy por mí? ¿Qué no puede hacer Jesús para devolverme la paz? ¿Qué no puede hacer Jesús para darme salud física y salud espiritual? ¿Qué no puede hacer Jesús para abrirme las puertas del cielo? ¿Qué no puede hacer Jesús por mis familiares en el purgatorio, para rescatarlos y llevarlos a esos jardines del Edén, a esos lugares donde Dios ha querido que estemos nosotros, en el paraíso? Nunca se rinde ante mi pecado, porque no se rindió ante el dolor. Si no se rindió ante la cruz, nada puede parar a Jesús. Jesús es imparable, imparable. No hay pecado que lo pueda desilusionar. No hay manera de decepcionar a Dios. Ninguno de nosotros puede decepcionar a Dios, porque siempre Él va a esperar nuestra conversión. Y además, Jesús murió por los pecadores, y como dice San Pablo, murió cuando todavía éramos pecadores, murió por aquellos que lo escupieron, murió por aquellos que lo humillaron, por aquellos que lo clavaron, por aquel que lo latigó, por ellos murió. Eso significa que no necesitamos actos grandes de amor para conmover el corazón de Dios, para hacer vibrar el corazón de Dios. Bastan pequeños gestos de conversión para que Dios pueda hacer fiesta en el cielo en nuestro honor. Basta un pasito de conversión en el Viernes Santo para que Dios se conmueva y Dios pueda mover su corazón y darnos la misericordia. Eso estamos invitados a vivir. Estamos invitados a encontrar ese pasito de conversión que me lleva la cruz de Jesús. La cruz de Jesús nos apremia, nos atrae. Nadie tiene autoridad sobre mi vida como Él, porque nadie ha dado la vida por mí como Él. Nadie me ha amado como Él. Nadie me amará como Él. Es entonces que nadie se merece mi amor como Él. En primero, siempre, el amor de Jesús es el amor que nos salva, el amor que nos sana, no cualquier amor, solo el amor que es inmerecido, que es loco por mí. Jesús nos muestra también en la cruz que todo amor incluye el dolor. El amor, para que sea auténtico, necesita del dolor, porque es el dolor que autentifica el amor. Es el dolor que purifica el amor del constante egoísmo que toca a nuestras puertas día con día. Día con día. No hay ser humano que ame si no hay dolor. Al menos Jesús nos muestra y nos invita y nos recuerda que el amor se hace bello, se hace perfecto a través del dolor. Él quiso tocar nuestras miserias, quiso tocar nuestro dolor. Un día como hoy, sufrió incluso el dolor más profundo que podemos sufrir. Cuando Él en la cruz, una de las palabras que pronuncia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, la escuchamos el Domingo de Ramos en el Salmo. ¿Qué significan esas palabras? Jesús quiso sufrir lo que sufren los pecadores que no están con Dios, que llegan al purgatorio, que pueden contemplar a Dios y entonces no pueden estar con Él. Quiso sufrir lo que sufren los que son condenados, que a pesar de sus esfuerzos, cuando han sido infieles al Señor, no buscan la gracia y les sorprende la muerte en pecado mortal. Y entonces ahora sí experimentan el verdadero suplicio del ser humano. Mirar
lo que perdieron y de manera eterna estar lejos de Dios. Eso lo sufrió Jesús en la cruz para mostrarnos quién es Dios, que Dios es el valor supremo de nuestra vida, que Dios siempre es el primero y siempre será el primero. Jesús nos muestra quién es Dios, pero también nos muestra cómo hemos de amar a Dios. Nos muestra que Dios es el que da sentido a todo, incluso al dolor, incluso a la muerte. Desde que Jesús tocó el dolor, el dolor tiene sentido. Quien diga que no tiene sentido sufrir, no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. La muerte tiene sentido. Quien diga que la muerte no tiene sentido y no es la gracia y el don más grande que recibimos, no conoce a Cristo, porque desde que Cristo murió, la muerte es la más grande bendición que podemos recibir. Es la puerta a la vida eterna, es la puerta a la felicidad perfecta. Cristo nos mostró también cómo hemos de amar a Dios. A Dios se le ama con todo y por encima de todo. Eso nos mostró en la cruz. Cuando vemos a Cristo crucificado, ¿qué vemos? ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo y por encima de todo. A Dios se le ama por encima de mí mismo, por encima de mi misma vida, al grado de estar dispuestos a cualquier cosa por ser fiel, por ser obediente a su voluntad. Hermanos, este día es un día de silencio. Hagamos silencio para que Jesús nos hable desde la cruz. Que Él, desde allí, podamos escuchar lo que Él nos invita a vivir a partir de este Viernes Santo. Nos ponemos de pie, vamos a hacer la oración universal. Estamos en la primera parte, la liturgia de la pasión de Jesús, la primera parte de los oficios, y con esto concluimos la primera parte. Hoy, como iglesia, oramos por todos, incluso por los ateos, por los que no creen en Cristo. Oramos por los judíos, nuestros hermanos en la fe. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas
y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Gustavo y su obispo auxiliar Pedro, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por los judíos, para quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados en el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él.
Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempo de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuele a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen en esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los que se encuentren en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que sea libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a pasar a la segunda parte de nuestros oficios de Viernes Santo. La cruz, instrumento de muerte, es exaltada y venerada ahora como instrumento de triunfo, como árbol del cual brota la vida para todo el género humano. Al adorar la Santa Cruz, reconocemos que este signo ignominioso se ha convertido para nosotros en signo de victoria y expresión de nuestra esperanza. En ella adoramos a Cristo, que nos trae la victoria sobre el pecado.
Así. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Todos, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, sé también por qué has llorado, sé muy bien lo que tú has sido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama ni te amará como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo.
nadie te ama ni te amará como yo. Nos disponemos para recibir al Santísimo con un canto eucarístico. Al nombre de Jesús se postre toda rodilla, que toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Al nombre de Jesús se postre toda rodilla. Alabado y glorificado seas. A ti sea la gloria, Que toda el lengua honor, el poder proclame por siempre. que Jesús Bendito sea, Señor. es el Señor. Honor a ti. Glorificado seas por siempre. Bendito sea Bendito y alabado Dios. seas. Glorificado seas. Gloria a su Amado nombre. Ensalzado seas por siempre. Bendito Adorado sea seas por todos los corazones. el sacramento. Que tú del crezcas, que tú domines, que tú exaltado altar. seas por siempre, Padre bueno. Bendito sea Bendito seas mi Señor y mi Dios. Gloria a su nombre. Bendito sea el sacramento del altar. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que hoy son invitados al banquete del Señor. El Señor no soy reciba de digno tus de manos. que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos disponemos para recibir la Sagrada Comunión. Vamos a hacerlo como normalmente estamos acostumbrados en los pasillos laterales, izquierdo y derecho. Vamos a hacer una fila guardando nuestra sana distancia. Los hermanos que están en el atrio, van a llegar 2 ministros en el atrio central, en el pasillo que está en medio, y los hermanos que están en el atrio lateral izquierdo, va a llegar un ministro para la comunión de los servidores que están en el toldo verde, por decirlo así. Nos disponemos todos para recibir la comunión. Cuando te miro en la cruz, miro tu amor, Señor. Cuando te miro en la cruz, miro tu perdón, Señor. Yo no puedo entender la grandeza de tu amor. Soy tan pecador, Señor, indigno de ti. Es tu cuerpo, divino pan, es tu sangre, mi salvación. No soy digno de ti, Señor. Vengo ante ti, lléname de amor. Es la hostia, tu corazón, que se quedó para sanar mis heridas, mi soledad, mi tristeza e ingratitud. Yo no puedo entender la grandeza de tu amor. Soy tan pecador, Señor, indigno de ti. Es tu cuerpo, divino pan, es tu sangre, mi salvación. No soy digno de ti, Señor. Vengo ante ti, lléname de amor, Jesús. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré.
yo les daré. Es mi cuerpo, vida del mundo, y el que coma de mi carne, aunque muriera, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que crea en mí, aunque muriera, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarme. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Quiero adorarte y bendecirte, Señor, por tu amor incondicional. Quiero adorarte y bendecirte, Señor,
por tu amor incondicional. Misericordia, misericordia encontré en tu corazón. Quiero adorarte y bendecirte, Señor, por tu amor incondicional. Misericordia, misericordia encontré en tu corazón. Me has perdonado y me has llenado de tu amor incondicional. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nada más les invito unos minutitos sentarse para algunos avisos de lo que quedan de las actividades. El día de hoy a las 7:30 vamos a tener el rosario del pésame. El rosario del pésame a las 7:30 por vía internet, vía virtual. Sin embargo, las personas que quieran acompañar a la Virgen María, ¿verdad?, en el rosario del pésame de manera presencial lo pueden hacer. Va a estar abierta la iglesia a las 7 de la noche, la entrada. Antes de las 7:30 se va a cerrar las puertas. Las personas que puedan llegar antes de las 7 o a las 7 en punto, podemos hacer de manera presencial el rosario del pésame. Es la única actividad que vamos a hacer de la tarde, porque por la pandemia no podemos hacer la marcha del silencio, si Dios quiere, el próximo año. Pero al menos vamos a estar acompañando a la Virgen en el rosario junto con los jóvenes a las 7:30. Los que no puedan, sabemos que no podemos entrar todos, por eso se va a transmitir en vivo también el rosario. Y el día de mañana tenemos la misa de la vigilia a las 8:30 de la noche. Vamos a empezar con el lucernario, la bendición del fuego nuevo y luego la proclamación del pregón pascual, con lo cual iniciamos la solemne fiesta de la Pascua del 2021. Están todos invitados a las 8:30 de la noche. Les pedimos llegar al menos 45 minutos antes para poder acomodarnos adecuadamente, el filtro sanitario. O sea que estamos invitados a estar a las 7:45 de la noche. Estamos para los ingresos, para el ingreso a la iglesia. Estamos habilitando los 2 atrios para que estemos más cómodos y esperemos que esta vez ya con la pantalla pueda estar más adecuado, más funcionar para los que puedan estar de este lado del atrio lateral y así podamos acoger al mayor número de personas permitido, ¿sí?, cuidando nuestros protocolos de sanidad y de sana distancia.
Y pues les recordamos también la carta parroquial que ya salió del mes de abril, para que todos tengan en cuenta, estén pendientes de bajarla de la página del Face o solicitarla en la oficina. Si alguno no puede bajarla, puede solicitar la carta en la oficina o mandar o dejarnos su número y se las mandamos con mucho gusto a su celular. Al término de ahora de la bendición, vamos a presenciar el momento de la bajada de Cristo de la cruz, y después de este momento nos vamos a retirar en silencio, respetando este momento de oración, de meditación. El Viernes Santo es un día de oración, de silencio, para meditar lo que Cristo hizo por nosotros. Nos ponemos de pie y recibimos una bendición especial del Viernes Santo. Inclinamos la cabeza. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora que hagamos la bajada de Cristo, hacemos un canto, ¿verdad?, penitencial de Viernes Santo, y antes de salir, ¿verdad?, hacemos reverencia a Cristo crucificado y podemos ir saliendo de acuerdo a las indicaciones del cuerpo de sanidad. Sabemos, como hemos hecho, la parte de los que están del lado derecho de la parroquia salen por el acceso derecho, de adelante para atrás. Los del lado izquierdo por el acceso izquierdo, de adelante para atrás. Los que están en el centro, en el atrio central, se va a abrir la puerta principal y vamos a salir de atrás hacia adelante. O sea, los últimos saldrán primero. Y pues recordamos que la colecta, la ofrenda de este Viernes Santo, todo es para el óvulo de San Pedro, es llevado para la Basílica de San Pedro cada Viernes Santo como una ayuda para nuestra Iglesia Universal. La colecta se hace al final. Hacemos el cantito. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónale sus pecados, perdona a tu pueblo, Señor, y líbranos del mal. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónale sus pecados, perdona a tu pueblo, Señor, y líbranos del mal. Ten piedad, Señor, que somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónales sus pecados, perdona a tu pueblo, Señor, y líbranos del mal. Ten piedad, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónales sus pecados, perdona a tu pueblo, Señor,
tu corona de espinas, ten piedad de nosotros. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónale sus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor, y líbranos del mal. Por los clavos, Señor, ten piedad de nosotros. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónales sus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor, y líbranos del mal. Caminaré En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí.